Buenos días. Primero que nada quiero dar las gracias por la invitación a tener la oportunidad de venir a Puerto Rico, que se parece mucho a mi país de origen. La presentación no va a ser bien técnica, no se preocupen con tanta genética mencionada, sino que da la casualidad que el estudio que voy a usar fue de ese tipo. Primero voy a hablar un poco sobre el estudio, un overview del estudio, después la razón por la cual hice el estudio, la razón por la cual escogí el sitio donde iba a hacer el estudio y algunos problemas metodológicos en sí. La mayoría de ellos están relacionados con la logística del estudio. Y al final, claro, si tienen algunas preguntas. Como ya dijeron, yo trabajo con la población de trabajadores agrícolas. Aquí ustedes pueden ver en el mapa de Texas, que fue donde llevé a cabo el estudio, los niños. ¿Por qué? Porque aunque se supone que los niños no trabajen, los niños sí trabajan. Y todos esos niños que están en esta foto fueron niños que participaron en mi estudio. Aquí arriba los ven a ellos trabajando en los campos de Minnesota, recogiendo, creo que era... no sé si era, como los mexicanos le dicen betabeles, el resto de los hispanos le llamamos remolacha. Y ahí ustedes los ven a ellos recogiendo remolacha, o sea, los niños están expuestos a todas estas sustancias químicas. La razón por la cual yo quise hacer este estudio, claro, yo trabajo en un centro de cáncer, así que lo que yo hago tiene que estar de alguna forma relacionado con el cáncer, pero yo estoy en la división de prevención del cáncer, o sea, este estudio es antes de que el cáncer se forme. Las razones que pueden existir, que pueden llevar a una persona a desarrollar cáncer, ya sea por la susceptibilidad genética, la exposición a químicas, etcétera. Y entonces yo estaba interesada en ver, ya que esta población está tan sumamente expuesta, si estarían en peligro de desarrollar cáncer más adelante, ¿no? Y entonces lo que hicimos fue que, me pasa como usted, estudiamos genes que están asociados con la detoxificación, el metabolismo, ya que lo que yo estaba estudiando era la exposición a pesticidas, ¿no? Ahora, quiero hablarle de esta población. Yo quiero que ustedes sepan que no solamente porque el 90% de los trabajadores agrícolas en los Estados Unidos son de origen mexicano, que nada más que la población mexicana está expuesta a pesticidas. Si ellos no están trabajando en ¿cómo se dice?, en los campos agrícolas, los otros trabajos que tienen son todos de exposiciones. Si no trabajan pintando en el jardín, las mamás trabajan limpiando, están expuestas a otro tipo de químicos. O sea, para mí esta es la exposición más expuesta que existe en los Estados Unidos. Entonces yo estoy estudiando a los niños, porque si vamos a estudiar cáncer tenemos que empezar en tempranas edades. 93% de los niños viajan con las mamás cuando ellas hacen su trabajo agrícola. O sea, viajan, no necesariamente van al campo de cultivo, pero viajan. 63%, yo creo que esto no está, 63% cuando viajan con la mamá no se quedan en la casa donde están parando, sino que también la acompañan al mismo campo de cultivo. Y 38% trabajan en la agricultura, porque estos son datos que yo tengo de mis propios estudios. La edad media, 11 años. Así que imagínense, empezando ya de esa edad a estar expuesto, y sin decirle a ustedes que muchas mamás trabajan embarazadas. Eso es otro tema. Ok, entonces, cuando lo comparan con la población general de los Estados Unidos, ¿quiénes están más expuestos? Los mexicanos, que es la población general. ¿Qué pasó con esto? Que yo les di, no se movió. Bueno, ¿por qué están expuestos? Mira, aquí yo les tengo una gráfica donde en sí incluyo todas las exposiciones que un niño puede tener. Claro que los niños migrantes tienen más que los niños que no son migrantes, porque en útero todos los niños pueden estar expuestos, si usan pesticidas en la casa, etcétera. Pero con esta población la exposición es en el campo de cultivo, puede ser mayor. En lactación, porque como muchos de ustedes saben, se les pasa a los niños a través de la leche materna los pesticidas o muchos otros tipos de agentes tóxicos.
en la comida que todos comemos. Aunque no lo crean, no se están usando ya los pesticidas que le llaman organoclorados. Todavía se pueden detectar porque el tiempo de duración es enorme. Todavía a través de la comida podemos estar expuestos. Los niños que trabajan en el campo están expuestos a cuando están, por ejemplo, allá en Texas, yo no sé aquí y no sé en otros países latinoamericanos, los aviones son los que fumigan, entonces están por arriba de un campo de cultivo, están fumigando, pero claro, no se va a quedar ahí, porque ¿qué pasa? Con el viento, puede estar aquí el niño donde no están fumigando, pero está cerca y los vientos traen los pesticidas y los niños son expuestos también ahí. La exposición que los papás y las mamás llevan a las casas en sus ropas, cuando trabajan en la agricultura, cuando los niños trabajan en la agricultura y están expuestos, y también lo que todos los niños están expuestos si son pesticidas en las casas, en el jardín, cuando lo llevan al daycare, etcétera, y en las escuelas que también usan pesticidas, aunque ahora en los Estados Unidos hay muchas regulaciones para impedir que estén demasiado expuestos los niños en las escuelas y en los daycares. Pero en el pasado, cuando yo hice este estudio, eso ocurría. Yo también obtuve datos preliminares de otro estudio que yo hice, donde yo encontré en el año 1997, en niños que habían nacido en el 90, que tenían dentro de su sistema todavía pesticidas que habían sido, ¿cómo se puede decir en español? Prohibidos en el 72 cuando prohibieron el uso de los pesticidas como el DDT, etcétera. Todavía yo podía medirlo en el cuerpo de los niños y en los padres, 8 diferentes tipos. O sea, cosas que ya hacía millones de años que no se usaban, todavía ellos estaban expuestos. Y mientras que estén expuestos hay que estudiarlo, como me dijo un revisador en uno de mis papers, me dijo, ¿por qué usted está estudiando estos pesticidas que ya no se usan? Digo, el señor, porque mientras que usted los pueda medir en la población, puede que estén causando algo que no sea positivo en la salud de esas personas. Entonces, la hipótesis mía era, yo les voy a decir que yo no soy de laboratorio, yo soy epidemióloga, pero yo, vaya, Dios me dio el cerebro para pensar, ¿no? Entonces yo dije, yo conferí con mis amistades que sí son de laboratorio y que sí estudian genética, etcétera, y le dije, ok, tengo esta población, ¿qué tú crees si hacemos un estudio donde podemos medir la genética y ver cuál es la asociación con estas personas que están expuestas a tantos agentes químicos? Entonces lo que podíamos ver era, por ejemplo, ay Dios mío, qué mala soy. Entonces vamos a ver a cuál nivel, dependiendo de la exposición, pueden causar daños genéticos en los niños y las mamás, porque el estudio mío era de las mamás y los niños. Y entonces para hacer eso teníamos que hacer análisis en laboratorio de genética que yo no podía hacer, pero yo me conseguí personas que lo podían hacer y claro, me podían ayudar a interpretar los resultados. Este fue el estudio. Yo lo hice en 2 lugares, lo hice todos en Texas. Lo hice en Baytown, que queda a 20 minutos del centro de cáncer, o sea, en Houston, y lo hice en La Joya, que queda 6 horas de distancia en donde está ya pegadito a México, lo que le llaman el valle, donde ahí están todos los campos de cultivo, etcétera. Y entonces, ¿por qué yo hice eso? Bueno, después le explico, pero les quiero decir, el estudio general era de 1000 personas, pero NIH redujo el budget y entonces lo tuve que rebajar a 800. Como ustedes saben, si van a estudiar genética no pueden hacer un estudio de 50 personas, tienen que tratar de tener bastantes números, ¿no? Y entonces, por lo menos lo pude hacer en 500. Yo lo que yo hacía era, como estaba interesada en los niños migrantes, lo que yo trabajaba con los centros escolares y con el distrito escolar. ¿Por qué? Porque yo estaba interesada en esas 2 poblaciones y los niños que van a esas escuelas tienen que vivir en esas áreas. Entonces ellos me daban a mí la información que yo necesitaba para poder enrolar a los participantes. La edad era de entre 5 y 18, que es la edad escolar, claro. Todos tenían que ser de origen mexicano, porque si estoy estudiando genética también no voy a incluir chinos, japoneses y todo. Tenían que ser la etnicidad un poco más cercana, ¿no? Entonces, ¿dónde yo conseguía la población de las school rosters,
de las listas de los niños de las escuelas, las cuales ustedes van a decir, ay, ¿cómo tú sabías si eran migrantes o no? Bueno, porque en Texas hay programas para migrantes que es del gobierno federal, donde ellos me podían dar a través de la informática, meter ahí, ¿cuántos niños en el distrito son migrantes? ¿Cuántos niños no lo son? ¿Y cuántos son mexicanos? Y de esa forma, pues entonces yo podía saber cuáles eran los niños migrantes. Y entonces poníamos esas listas en la computadora, que de vez en cuando es bastante, nos viene muy bien para que, un programa para que lo pudiera seleccionar al azar. Entonces, cuando teníamos el nombre de un niño de 5 años, por ejemplo, varón, pues entonces después buscábamos en la otra lista al azar también un niño de 5 años, varón, que no fuera migrante, porque yo quería comparar el nivel de exposición y ver si eran verdad los niños migrantes iban a estar más expuestos que los que no eran migrantes. Claro, las mamás aquí tenían que ser migrantes, haber trabajado en la agricultura. Las de acá, ni la mamá ni el papá. Porque si tú escoges, no, la mamá no es migrante, pero el papá es migrante, pues puede traer alguna exposición. Entonces, para no tener problemas, entonces, ninguno de los dos podía ser migrantes. Entonces, eran 400 niños en Baytown, 400 niños en La Joya junto con sus mamás, para un total de 800, y entonces, así es como se hizo el diseño del estudio. ¿Por qué lo hice? Porque yo quería 2 tipos de poblaciones migrantes. El valle, en La Joya, donde yo le expliqué, ahí está lleno de agricultura. Las casas, las escuelas, todo es completamente lleno. Están al lado de lugares de agricultura, ¿cómo se dice?, de campos de agricultura. O sea, no solamente trabajan ellos en la agricultura, sino que viven dentro de esa área. En Baytown, ellos van los veranos usualmente a trabajar y regresan a Baytown de nuevo y los niños van a la escuela ahí, por eso yo escogí esta población y están menos expuestos. Y yo quería ver si había alguna diferencia en lo que se pasa en la vida trabajando dentro de un área rural, agrícola, y otros que no están expuestos tanto a esos agentes químicos. Y los 2 lugares tenían un alto número de población de trabajadores agrícolas, más Baytown y también La Joya, para poder tener suficientes números, ¿no? ¿Qué fue lo que tomé en consideración? Claro, un cuestionario. Ustedes saben que para los epidemiólogos el cuestionario es muy importante porque yo voy a obtener la información de lo que voy a encontrar en el cuerpo, ya sean los pesticidas, etcétera, pero necesito poder obtener información para poder comparar. Y entonces la parte demográfica, como todos saben, muy importante, las características de exposición, ya sea en la casa, si usan pesticidas en la casa, etcétera, si lo usaban cuando estaban en el campo de cultivo, porque algunos recogen están recogiendo la labor y otros están poniendo la química en las matas, etcétera. Y yo quería hacer la distinción, ¿no? Y entonces también problemas médicos de los niños, de las mamás, también historia familiar de cáncer, que es muy importante. También incluí una evaluación de lo que comían los niños, dependiendo de las frutas vegetales, a ver si, para poder discernir si la exposición venía del trabajo de la casa o de lo que comían los niños. Y entonces también lifestyle factors, de los niños, por ejemplo, si fumaban o si bebían bebidas alcohólicas, y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, ustedes saben muy bien que en cualquier cuestión epidemiológica de cáncer siempre incluyen eso. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer estudios de citogenética que les voy a explicar en un momento. Y, por ejemplo, si el niño da la casualidad que tiene 18 años y se bebió 6 cervezas, en el momento que sacamos la sangre, cuando hagamos el análisis de las roturas en los cromosomos, puede ser que tenga un poquito más de roturas en los cromosomos, pero no por los pesticidas, sino porque se acaba de beber 6 cervezas. Entonces, yo quería mirar todos esos factores para que no hubiera tantos errores. Claro, tenían que tener de 12 a 18, a los niños pequeños no le hice esa pregunta. Entonces, la sangre la usé para medir los pesticidas, los organoclorados se miden en la sangre, también la genética se mide en la sangre,
Y junto con, además de los genotipos que yo estaba mirando, de los genes que tienen que ver con la detoxificación, etcétera, también hicimos un estudio de citogenética que se llama FISH. En inglés es bien largo. Yo traté de traducirlo, pero no quería cometer un error. Fluorescent in situ hybridization, que es la técnica que se usa para poder medir la frecuencia de roturas en los cromosomos. Y entonces en el orine lo que hicimos fue que lo usábamos para medir otro tipo de pesticidas que se miden en la orina, como los organofosfatos, y también me estaban haciendo un test que tiene que ver con el potencial de mutagenicidad en la orina, porque tenía un colaborador de EPA y él me iba a hacer esos análisis. Bueno, la logística ya ustedes saben, 2 lugares, uno que queda 20 minutos y el otro que queda 6 horas. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Lo primero que se tuvo que hacer es que tenemos que buscar a alguien allá en La Joya para que nos ayude en la colección de los datos, ¿no? También tengo que buscar un lugar que nos presten o que nos den para poder hacer el estudio allá, porque no estamos en MD Anderson. Y en Baytown íbamos a las casas de los participantes, pero nada más que quedaban a 20 minutos. Entonces, había que ver también cómo íbamos a buscar el laboratorio, dónde íbamos a poner las muestras, y para tanta cantidad de personas. La transportación de los empleados del estudio y de las muestras. Aquí es donde viene el problema. Yo escribí este estudio un poquito antes del 9/11. Yo le estoy hablando de mi primer estudio cuando yo era postdoc, ya en tiempos ancestrales. Entonces, cuando yo escribí este estudio, todo estaba muy bien. Podíamos hacer así, ir a La Joya en avión, traer las muestras en avión y no había problema. Y usted dirá, ¿y por qué tan rápido quiere traer las muestras de vuelta? Porque el del FISH, ese tipo de análisis, la sangre no se puede ni congelar ni se puede enfriar. Se tiene que mantener a la temperatura normal. Pero para hacer el estudio ese hay que llevarlo al laboratorio antes de 24 horas para poder procesar la sangre, que se demora 5 días en procesar. O sea, y si eso no se hace bien, ¿qué pasa? No importa la metodología que usted use, los análisis no van a salir bien, porque si la sangre no se procesa y no se hace como debe, los resultados no van a estar bien. Entonces, esto pasó, y entonces teníamos que buscar otra forma de poder hacer todo esto, porque si veníamos en avión nos iban a poner la sangre en rayos X. ¿Y qué pasa si mete la sangre en rayos X? Todo el mundo estaba muerto, todo el mundo tenía los cromosomos rotos y no servía el estudio. Imagínense. Entonces, ahí fue lo que yo le expliqué a ustedes. Entonces, además de eso, teníamos que quedarnos más días allá, teníamos que, más dinero se necesitaba para pagar el hotel, para la comida de los empleados, para el van donde íbamos a llevar todo para poder hacer el estudio, y la gasolina, que usted sabe que empezó a subir y a subir y a subir. Otros problemas que existían eran también el del IRB, el Institutional Review Board. Usted habló de todos los problemas que hay con la privacidad en los datos. Bueno, en los Estados Unidos y donde yo trabajo es peor. Es peor. Entonces, ok, si teníamos que regresar ahora, no podíamos volar, y teníamos que regresar el mismo día casi, ¿cómo íbamos a hacer para entrevistar a todas las personas? ¿Cómo íbamos a hacer para poder recoger la sangre y regresar a MD Anderson el mismo día? Eso era una locura. Entonces pedí permiso y me dieron permiso para poder hacerle verbalmente, pedirle permiso a la mamá para que me diera la información del cuestionario. Eran 2 cuestionarios, cada cuestionario 20 páginas, se me olvidó decírselos. Uno era de la mamá, donde yo preguntaba todo, y el otro era el del niño. Y entonces me dieron el permiso, gracias a Dios, para entonces no tener ese problema. Y entonces también iba a llevar el informed consent, el consentimiento, y ellos lo firmarían allá cuando le hiciéramos la adquisición de la sangre y de la orina a los niños. Ahora, esto que les voy a decir a ustedes es algo que yo les quiero decir. Si ustedes piensan hacer algún día un estudio fuera, por ejemplo, si están en Puerto Rico, lo piensan hacer en Santo Domingo, un ejemplo, que tienen que tomar en consideración por algo que sucedió en este estudio, que les diré después. Es como una historia detectivesca. Tienen que tomar, si van a trabajar con un laboratorio en Santo Domingo, tienen que pedirle al laboratorio o al lugar donde ustedes van a poner las muestras mientras que están haciendo el estudio, de qué forma tienen el monitoreo.
o sea, el edificio donde van a estar localizadas las muestras. La frecuencia del monitoreo, donde en sí dentro del edificio van a estar las muestras localizadas. Y contratos firmados formalmente, no de verbatim, como yo hice en el estudio, creyendo que esta universidad que me iba a ayudar a mí en el estudio era una de las más conocidas de Texas y que todo era muy perfecto, y después les contaré. La cosa viene bien grande después. Entonces, todo eso es lo que ahora se está haciendo y se está llevando a cabo en MD Anderson por lo que pasó en mi estudio. La razón por la cual todo esto hay que hacerlo, y es muy importante, por la pérdida de ¿cómo se llama?, de muestras. Ay, no, perdón, todavía no he terminado. La pérdida de las muestras. Mire, yo me tuve que buscar un colaborador para que me prestara un laboratorio, porque aunque no podíamos procesar las muestras para la citogenética, teníamos que llevar los tubitos intactos. Cuando llegábamos a MD Anderson, eran 6 horas de viaje, llegábamos a las 3 de la mañana, entonces la laboratorista tenía que ponerse ahí en el laboratorio a separar la sangre para el análisis de pesticidas, tenía que meter la orina, bueno, la cosa era que era horrible, las pobres muchachas tenían que estar trabajando mucho, entonces me busqué, no voy a mencionar el nombre de la universidad, pero bien importante la universidad. Me dijo profesor, ay María, no te preocupes, yo tengo un laboratorio nuevecitos y necesito ser usado porque por ahora no lo estamos usando y está allá en McAllen, Texas. Y si tú lo puedes usar, pues entonces perfecto, podemos colaborar. Ahí tienes todas las cosas, tenemos congeladores de menos 80, es muy bueno a esa temperatura centígrados poder tener la sangre y el orine hasta que sea el tiempo de hacer los análisis, y yo digo, perfecto, ok. Porque eso fue como al cuarto, quinto viaje que ya, como les dije, era demasiado. Entonces, cuando las muestras se tomaban, antes de regresar a Houston, pasábamos por el laboratorio, hacíamos todo eso, dejábamos ahí el orine y el serum, ¿cómo se dice el serum? El suero, perdón, siempre se me olvida. Ahí, entonces nos los iban a tener ahí hasta que ya empezáramos a hacer los análisis, cuando EPA, el Environmental Protection Agency, me dijera, ok, María, ya no puedes mandar los samples, porque eran tantos que el espacio que yo tenía en MD Anderson no era suficiente. Eso fue otra de las razones por la cual este señor me quiso ayudar. Okay. Además conseguimos un lugar donde poder hacer el estudio. Bueno, déjenme contarles, terminamos el estudio perfecto. De los 800 que teníamos que reclutar, reclutamos 780, nos faltaron 20 porque hubieron otros problemas con algunos de los empleados que no voy a discutir ahora, donde por 6 meses no pudimos hacer ningún tipo de reclutamiento y tuvimos que apurarnos mucho para llegar a la meta. Entonces, cuando ya me dice el de EPA, María, vayan y envíenos por correo ya las muestras, ya te voy a hacer los análisis. Se fueron para allá, para el laboratorio famoso, y cuando llegaron al laboratorio y abrieron el congelador, alguien había desconectado el congelador. Y eso que decía MD Anderson Samples. Y cuando fueron a hablar con el director del laboratorio, no sabían quiénes éramos nosotros. Y hacía ya 3 años que estábamos yendo ahí. El señor que me había hecho el contrato se estaba muriendo de cáncer, él falleció. Y entonces, ¿qué pasa? María Hernández es la PI. Aunque no fue culpa de ella, la responsabilidad cayó en mí. Tuve que contestarles todas estas cosas al IRB. Y entonces eso fue una cosa tremenda. Lo que más me duele de todo, primero que nada, es que yo le debería haber dicho a esa universidad que tenía que ayudarme para yo poder ir de nuevo y colectar los samples, porque esa era la área donde yo estaba más interesada, porque esa era la área donde vivían al lado de los campos de cultivo, y ahí fueron donde se perdieron. No se perdieron todos, pero se perdieron bastante. Pero no pude hacerlo porque no había este contrato, no había nada. Entonces yo fui el ejemplo. Y les quiero decir, para que tengan en mente, cuando tengan que hacer algo con otras instituciones, o que ustedes se creen que es Harvard, que es esto, olvídense, todo por escrito. Mis métodos que yo quise hablar de los problemas no son métodos de estadística ni nada, pero son problemas en el campo, cuando estás haciendo los estudios. Les diré que sobre los resultados del estudio, lo que yo sí pude determinar fue que
No importaba si la población era agrícola o no. Lo que importó en la ¿cómo se dice?, en la evaluación citogenética, la población de las mamás y de los niños que viven en el valle, que así se llama el área esa donde en Texas se cultiva, que está pegada a México. Cuando se compararon los análisis de citogenética, la ruptura de cromosomos en la población ahí en el valle era estadísticamente más alta y significativa que la de los niños y las mamás en Baytown, cuando todo era igual, la demografía, el mismo nivel socioeconómico, la misma etnicidad, todo era idéntico. Claro, allá la exposición era mayor. Y entonces yo con esto pude hacer, ¿cómo se dice?, otro estudio para que el National Institute of Environmental Health me dio $50,000 para que yo haga otro estudio donde yo pueda ver en verdad lo que está pasando ahí en el valle. Y lo que está pasando ahí en el valle, usted sabe qué es, me enteré después que se terminó el estudio, que en esa área, además de estar llena de exposición a pesticidas, ahí había localizadas 3 plantas que formulaban los pesticidas organoclorados. El Agent Orange, el agente naranja famoso, ahí lo hacían y mi población vivía ahí. Y quiero que sepan que tomé fotos porque de esto me enteré después. Las casas estaban alrededor porque son áreas pobres, porque estas cosas nunca están en las áreas ricas. Los niños jugando en el patio tenían una cerca de esas que son metálicas. La planta fue cerrada en el año 72 cuando prohibieron el uso de estos pesticidas. Nunca demolieron la planta. Afuera de la planta había, me imagino que tanques, no sé, cubiertos con unos plásticos, y eso estuvo ahí hasta hace 3 años. Y EPA, que es del gobierno americano, dice que no hay exposición. Me imagino que lo mismo de Vieques. No, y no pasa nada. Pero sin embargo, toda esta gente y el cáncer, hay más cáncer ahí. Lo que pasa es que en la población mexicana antes era un poco difícil de detectar porque hay un cruce constante que había antes de todos estos problemas ahora de la inmigración, donde ellos se enfermaban aquí, pero iban a México. Y si se enfermaban con el cáncer aquí, quizás morían en México. O sea, para el registro es horrible. Y entonces, por eso yo quería estudiar esa población por ese problema. El resultado fue ese que les dije, y otro resultado es la obesidad, que ahí es donde me enteré de la obesidad tan grande que existe en los niños, y el problema cardiovascular y de ¿cómo se llama? Estoy hoy ya con Alzheimer. Cardiovascular y también de diabetes tan grande que existe. Yo tuve familias en el estudio que a los 35 y 36 años ya habían tenido una hemorragia cerebral. Y es gigante, la población está en un riesgo muy grande. Y otras cosas que yo le iba a preguntar a usted era sobre la muerte. Ahora voy a aprovechar porque yo estoy muy interesada y ellos también. En los registros de mortalidad ponen se murió de cáncer, pero sin embargo yo y la doctora Bustamante hicimos un estudio en México, no era el cáncer, tenían cáncer, pero lo que los mató fue la diabetes y fue problemas cardiovasculares, pero en los registros no, como el cáncer es una enfermedad tan temible que todo el mundo dice, no, si tú tuviste cáncer, te moriste de cáncer. Entonces, son causas múltiples de muerte que se tienen que estudiar porque el resultado no es verídico. Y perdones que les pero me quise apurar porque yo sé que estamos tarde en el almuerzo. Bueno, muchas gracias.